Hay una fecha en los calendarios científicos más reservados del mundo que coincide exactamente con una de las profecías más oscuras y precisas que jamás se escribieron. No es coincidencia, no es interpretación forzada. Es matemática, astronomía y texto sagrado convergiendo en un mismo punto, el año 2026. Y lo más perturbador no es que la Biblia lo haya predicho hace miles de años. Lo más perturbador es que la NASA lo sabe. Lo saben los astrónomos de sus centros de investigación más avanzados. Lo saben los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, que calculan trayectorias de objetos celestes con una precisión de milímetros a distancias de millones de kilómetros. Lo saben los teólogos que trabajan en las sombras de los grandes institutos académicos, esos que leen los mismos datos científicos que publican las agencias espaciales y los comparan en silencio con los textos que llevan estudiando toda su vida. Pero nadie lo dice con todas sus letras. Ningún funcionario de ninguna agencia gubernamental se sienta ante una cámara y dice lo que los datos, tomados en conjunto, parecen estar indicando con una claridad que hiela la sangre. Esta noche nosotros sí lo vamos a decir, sin filtros, sin eufemismos, con los datos sobre la mesa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué el año 2026 aparece en tantos documentos científicos y religiosos como un punto de quiebre, tenemos que empezar desde el principio de una cadena de señales que se ha ido formando durante los últimos 10 años. No el principio del universo, sino el principio de una serie de señales astronómicas que los investigadores bíblicos llevan décadas rastreando y que los astrónomos de instituciones como la NASA, la ESA y el Observatorio Europeo Austral han documentado con precisión sin atreverse a conectarlas con lo que dicen las Escrituras. La primera señal llegó en 2017. El 23 de septiembre de ese año, ocurrió algo en el cielo nocturno que millones de personas en todo el mundo interpretaron como el cumplimiento literal del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La constelación de Virgo apareció vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 12 estrellas sobre su cabeza, exactamente como lo describe el texto sagrado. 9 planetas, el sol y la luna se alinearon en una configuración que los astrónomos confirmaron que no había ocurrido en más de 1000 años. Fue un evento verificable, medible, reproducible en cualquier software de simulación astronómica. Stellarium, el programa de planetario gratuito que utilizan tanto aficionados como profesionales, permite a cualquier persona con un ordenador o un teléfono móvil retroceder el reloj al 23 de septiembre de 2017 y ver exactamente esa configuración en el cielo virtual. La NASA no hizo ningún comunicado oficial relacionando este evento con la profecía. Pero los datos astronómicos están ahí, publicados, verificables y accesibles para cualquiera que sepa leerlos y tenga la curiosidad de buscarlos. Ese evento de 2017 marcó el inicio de lo que muchos investigadores llaman el reloj final. Y ese reloj, según los cálculos más rigurosos de quienes han dedicado décadas a sincronizar los calendarios bíblicos con los datos astronómicos modernos, apunta directamente al período comprendido entre 2025 y 2026. No como el fin del mundo en el sentido hollywoodense, con explosiones, catástrofes instantáneas y créditos finales, sino como el fin de una era. El fin de un ciclo de civilización que la Biblia describe con detalles tan específicos que resultan imposibles de explicar simplemente como literatura poética de una cultura antigua. El punto en que todo lo que fue predicho comienza a manifestarse de manera irreversible y públicamente innegable. El punto de no retorno que los profetas describieron y que los datos científicos de nuestro tiempo parecen estar señalando con una convergencia que no tiene precedentes en la historia registrada de la humanidad. Pero hablemos de lo que la NASA realmente sabe y de lo que no está diciendo públicamente con la claridad que la situación amerita. En el año 2023, la Agencia Espacial confirmó que el asteroide Apophis, al que los científicos habían llamado informalmente el dios del caos en referencia a la deidad egipcia de la destrucción y el vacío, pasaría extraordinariamente cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Tan cerca que sería visible a simple vista desde la superficie terrestre, algo que los astrónomos describen como un evento sin precedentes en la historia documentada de la astronomía humana. No se espera impacto en 2029 según los modelos actuales. Pero el acercamiento será real, verificable y sin comparación en los registros históricos. El asteroide mide aproximadamente 340 metros de diámetro. Para dar una referencia de escala, eso es más grande que el Empire State Building.
Si impactara, liberaría una energía equivalente a más de 1000 bombas nucleares de la magnitud de la que destruyó Hiroshima en 1945. Esto no es especulación apocalíptica de predicadores en la televisión. Está documentado en los registros oficiales de la NASA y del Centro para Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que cualquier persona puede consultar en línea en cualquier momento. Ahora bien, ¿por qué es relevante para 2026? Porque lo que la NASA monitorea con mayor intensidad no es únicamente el paso de 2029, es la ventana de tiempo previa, el período en que la trayectoria del objeto puede verse influenciada por factores gravitacionales que los modelos actuales no pueden calcular con absoluta certeza. Los modelos de trayectoria gravitacional que los astrónomos han desarrollado para Apophis indican que si el asteroide entra en lo que los científicos llaman el ojo de la cerradura durante alguna de sus aproximaciones previas, la trayectoria para 2029 podría modificarse de formas que los modelos actuales simplemente no pueden predecir con certeza absoluta. Esta incertidumbre no es una opinión, es una declaración matemática sobre los límites del conocimiento científico actual. Y esa ventana de incertidumbre calculada abarca precisamente el período 2025-2026. La NASA lo sabe. Los científicos del Jet Propulsion Laboratory lo saben. Y sin embargo, el lenguaje oficial que utilizan en sus comunicados está cargado de tecnicismos cuidadosamente diseñados para no alarmar al público general. Probabilidades de impacto de 1 en 1.000.000. Modelos en actualización continua. Datos pendientes de refinamiento. El silencio técnico tiene su propio idioma, y quienes lo hablan con fluidez saben exactamente qué información está siendo transmitida a través de lo que se omite. Pero volvamos a las escrituras. Porque la conexión entre Apophis y la Biblia no está solamente en el nombre del asteroide. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 8, describe lo que los teólogos llaman el toque de las trompetas, una secuencia de eventos cósmicos y terrestres que el texto presenta como juicios sucesivos sobre la humanidad. La segunda trompeta es especialmente perturbadora en su especificidad descriptiva, algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murió. Y la tercera parte de los navíos fue destruida. Los investigadores que han dedicado sus vidas a estudiar la correlación entre el texto bíblico y los fenómenos astronómicos y geofísicos modernos señalan que esta descripción es perfectamente consistente con el impacto de un objeto de gran tamaño en un cuerpo de agua oceánico. Un asteroide del tamaño de Apophis que impactara en el Océano Atlántico o en cualquier otro océano importante generaría tsunamis de dimensiones catastróficas que arrasarían las costas de múltiples continentes. Liberaría partículas minerales y hierro que teñirían las aguas de un tono rojizo oscuro durante semanas o meses, y destruiría flotas enteras de embarcaciones en un radio de miles de kilómetros alrededor del punto de impacto. El texto fue escrito hace 2000 años. La descripción coincide con lo que hoy la física de impactos predice con precisión computacional a través de simulaciones que utilizan los modelos matemáticos más avanzados jamás desarrollados. Ahora bien, hay algo aún más específico que los investigadores bíblicos han señalado repetidamente en sus análisis. El libro del Apocalipsis no solo describe fenómenos físicos aislados, también describe una secuencia, una cronología interna con marcadores temporales precisos. Y esa cronología, cuando se sincroniza con los llamados Shemitas, los ciclos de 7 años del calendario hebreo que tienen un fundamento astronómico verificable independientemente de cualquier interpretación religiosa, coloca el inicio de la tribulación en un período que múltiples escuelas de interpretación bíblica completamente independientes entre sí coinciden en ubicar alrededor de 2026. El último Shemitah mayor, el jubileo, ocurrió en 2015. El siguiente gran ciclo de 7 años de 7 años, es decir, el ciclo de 49 años que el calendario hebreo llama el Gran Jubileo, converge precisamente en la ventana 2025-2026. No es una fecha inventada por un predicador carismático buscando audiencia. Es una estructura matemática del calendario sagrado hebreo que los propios rabinos han estudiado y documentado durante siglos, mucho antes de que existiera la televisión, el Internet o cualquier forma de comunicación masiva que pudiera convertir una profecía en producto de entretenimiento. Y luego están las señales solares, que la NASA ha documentado con una minuciosidad que contrasta dramáticamente con la falta de comunicación pública sobre sus implicaciones reales.
En el período 2024-2025, el Sol alcanzó el pico de su ciclo solar número 25, uno de los más intensos y activos registrados en las últimas décadas. La NASA y la NOAA publicaron advertencias sobre tormentas geomagnéticas de clase X, las más poderosas en la escala oficial de medición, que podrían afectar las redes eléctricas, los sistemas de comunicación satelital y los satélites en órbita baja terrestre. Lo que no se dijo públicamente con suficiente claridad y urgencia es que una tormenta solar de máxima intensidad tiene el potencial real de dejar sin electricidad a zonas enteras del planeta durante semanas o incluso meses. Las infraestructuras críticas de los países más desarrollados, desde los sistemas de distribución de agua potable hasta las redes hospitalarias, dependen completamente de sistemas electrónicos que una eyección de masa coronal suficientemente potente podría inutilizar en cuestión de minutos. El último evento comparable en magnitud fue el llamado Evento Carrington de 1859, nombrado así por el astrónomo Richard Carrington, que lo observó y documentó. Ocurrió antes de que existieran redes eléctricas modernas, por lo que sus efectos se limitaron a dejar inoperables los telégrafos de la época. Si un evento de esa magnitud ocurriera hoy, las estimaciones más conservadoras de los propios organismos gubernamentales hablan de daños en la infraestructura global por encima de los $2 billones y de un periodo de recuperación de entre 4 y 10 años, durante los cuales la mayor parte de la civilización moderna quedaría efectivamente paralizada. ¿Y qué dice la Biblia sobre oscuridad? El libro del Apocalipsis, en la cuarta trompeta, describe que la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos. Y el día no brilló en su tercera parte, y asimismo la noche. Los estudiosos racionalistas interpretan esto como metáfora poética, como el lenguaje hiperbólico propio de la apocalíptica judía del primer siglo. Pero los investigadores que trabajan seriamente en la intersección entre teología y astrofísica señalan algo que resulta verdaderamente difícil de ignorar. Una tormenta solar de nivel Carrington no apagaría el Sol físicamente, pero sí apagaría las luces del mundo moderno de un modo tan radical que la diferencia práctica entre la oscuridad literal y la oscuridad tecnológica sería imperceptible para la mayoría de la población mundial, que vive en ciudades completamente dependientes de la electricidad para todo, desde calefacción hasta agua corriente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Pero las conexiones no terminan ahí. En 2024, los telescopios del Observatorio Europeo Austral y del Observatorio Gemini detectaron nuevas anomalías en la actividad de Betelgeuse, la estrella gigante roja que forma el hombro izquierdo de la constelación de Orión y que es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Betelgeuse ya había capturado la atención mundial entre 2019 y 2020, cuando su brillo disminuyó de manera tan dramática que los astrónomos de todo el planeta comenzaron a observarla con renovada urgencia en lo que se denominó oficialmente el Gran Oscurecimiento. Los modelos estelares más recientes y refinados indican que Betelgeuse ha llegado a una etapa avanzada de su ciclo de vida en la que la explosión como supernova es no solo posible sino inevitable en la escala del tiempo geológico y astronómico. Lo que eso significa para los seres humanos que vivimos en este momento particular y extraordinario de la historia es que podríamos estar presenciando, quizás en nuestra propia generación, el fenómeno astronómico más dramático y espectacular visible desde la Tierra en los últimos 2000 años de historia registrada. Cuando explote, si explota durante la era de la humanidad actual, Betelgeuse brillará en el cielo diurno con la intensidad de una luna llena durante semanas, tal vez meses. Será visible a plena luz del día. Ningún ser humano vivo habrá visto nada remotamente comparable. Ningún telescopio en la historia habrá documentado un evento semejante desde nuestra posición en la galaxia. ¿Y qué dice el libro del Apocalipsis sobre señales en las estrellas y en el cielo? El capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, describe que el sol se volvió negro como tela de cilicio, la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Los astrónomos señalan que una supernova tan cercana como Betelgeuse, que se encuentra a aproximadamente 700 años luz de la Tierra, generaría pulsos de radiación electromagnética y ondas de presión que,
Dependiendo de la intensidad y duración del evento, podrían afectar los patrones de la atmósfera terrestre de maneras aún no completamente modeladas. El lenguaje bíblico de estrellas que caen puede interpretarse como fragmentos de materia estelar expulsada por la explosión, como una lluvia de meteoros intensificada por el choque de onda de la expansión, o simplemente como el impacto visual y psicológico de ver a una de las estrellas más brillantes y reconocibles del cielo nocturno literalmente transformarse en algo nunca antes presenciado por ojos humanos. No es una interpretación forzada, es física contemporánea y texto antiguo coincidiendo en un punto que nadie esperaba que alguna vez coincidieran de manera tan perturbadoramente precisa. Existe también un fenómeno que merece atención especial y que los investigadores bíblicos más serios han colocado en el centro de sus análisis recientes. Se trata de la convergencia entre las llamadas fiestas del Señor del calendario hebreo, que son fechas con fundamento astronómico real basado en los ciclos lunares y solares, y los eventos astronómicos que se proyectan para el período 2025-2026. El pastor e investigador Mark Biltz fue el primero en sistematizar públicamente la llamada teoría de las lunas de sangre, documentando con datos de la propia base de datos de eclipses de la NASA que las 4 lunas de sangre, o eclipses lunares totales, que ocurrieron en 2014 y 2015 coincidieron exactamente con las fiestas de Pascua y Sukkot del calendario hebreo en ambos años consecutivos. Este fenómeno se llama tétrada lunar y es estadísticamente extraordinario por su rareza y su coincidencia con fechas sagradas. Había ocurrido solamente 7 veces desde el año 1 de nuestra era, y en cada ocasión anterior documentada había coincidido con eventos de importancia histórica monumental para el pueblo judío: la caída de Jerusalén ante los romanos, la expulsión de los judíos de España en 1492, el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948, la reunificación de Jerusalén en 1967. Biltz documentó todo esto con datos astronómicos verificables y publicados por la propia NASA, no con especulación teológica. Los datos son los datos. La siguiente secuencia de eclipses relevantes para los investigadores bíblicos incluye los 2 eclipses solares que cruzaron el territorio de los Estados Unidos formando una X visible desde el continente, algo que ocurrió en agosto de 2017 y se completó en abril de 2024. El punto de intersección geográfica de esa X astronómica cae en una pequeña región del estado de Illinois, históricamente conocida como Little Egypt. No es metáfora ni asociación forzada, es geografía verificable en cualquier mapa. Y los investigadores bíblicos señalan que la letra X en la tradición hebrea antigua, representada por la letra Tau en la forma original del alefato semítico, era el símbolo que se utilizaba para marcar a los que serían protegidos y preservados durante el juicio divino. El libro de Ezequiel en su capítulo 9 describe a un ser celestial que recorre Jerusalén marcando con una señal en forma de Tau en la frente a los que lamentaban las abominaciones de la ciudad, como señal de que serían preservados cuando viniera el juicio. La NASA generó los mapas de los eclipses de 2017 y 2024 con su habitual precisión técnica. Los mapas muestran la X con toda claridad. La NASA no hizo ningún comentario teológico sobre ellos porque no es su función hacerlo, pero los mapas existen, son públicos, están disponibles para cualquier persona con conexión a Internet. Y la X está ahí, grabada en el territorio del país más poderoso de la historia contemporánea. Hay un elemento geopolítico adicional que une todas estas hebras de una manera que ningún analista político o teólogo por separado puede ignorar si está siendo honesto con los datos. El libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe con una especificidad asombrosa una coalición de naciones que se volverá contra Israel en los últimos tiempos, en un ataque coordinado que el texto describe con detalles militares, geográficos y políticos que no tenían ningún paralelo histórico cuando fueron escritos hace más de 2500 años. La coalición que el texto describe incluye referencias a pueblos identificados con los nombres de sus líderes ancestrales, que los investigadores bíblicos serios han identificado a través de la geografía histórica comparada con los territorios que hoy corresponden a Rusia, Irán, Turquía, Libia y Etiopía. Esta coalición, llamada en el texto por los nombres míticos de Gog y Magog, atacará a Israel cuando el pueblo esté viviendo en paz y seguridad en su propia tierra, después de siglos de dispersión entre las naciones. El texto fue escrito hace más de 2500 años,
en un momento en que Israel como nación independiente había dejado de existir. Y hoy, en 2026, la alianza operacional y estratégica entre Rusia, Irán y Turquía, tres potencias regionales e internacionales que nunca antes en la historia habían coordinado sus intereses geopolíticos de manera tan explícita y documentada, es un hecho que aparece en los informes de inteligencia de múltiples gobiernos occidentales y en los análisis de los centros de estudios estratégicos más prestigiosos del mundo. Lo que hace que esto sea especialmente notable y digno de atención rigurosa no es que la Biblia predijera conflictos en Medio Oriente. Los conflictos en Medio Oriente han sido una constante durante milenios, y ningún texto antiguo necesitaría capacidad profética para predecirlos en términos genéricos. Lo que hace que esto sea verdaderamente notable es la especificidad de la alianza descrita. Ezequiel no describe una guerra genérica en la región, describe una coalición específica, con actores específicos identificables por sus características geográficas y culturales, atacando a un Israel que ha regresado a su tierra después de siglos de dispersión entre las naciones. Israel como Estado independiente con soberanía sobre su territorio histórico no existía cuando Ezequiel escribió sus profecías. No existió durante aproximadamente 1900 años de historia humana. Y sin embargo, el texto del profeta describe una situación que solo es posible, que solo puede materializarse, después de 1948. Eso no es aleatorio. Eso es información sobre el futuro que trasciende cualquier capacidad de predicción humana basada en las tendencias políticas del siglo VI a.C. Y hay un detalle final que cierra este círculo de señales con una coherencia que resulta casi imposible de atribuir al azar o a la coincidencia. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, describe una señal específica que aparecerá en el cielo al inicio del período de tribulación. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esta señal ocurrió astronómicamente el 23 de septiembre de 2017, como mencionamos al inicio. Pero el texto del Apocalipsis continúa describiendo lo que sigue inmediatamente después de esa señal, la secuencia de eventos que se desencadena a partir de ese momento preciso. Y lo que sigue, según los investigadores bíblicos que han sincronizado la secuencia profética con los ciclos calendáricos hebreos de manera sistemática y rigurosa, coloca el inicio de la segunda mitad del período llamado tribulación, los 3 años y medio finales que el texto especifica con una precisión temporal extraordinaria, precisamente en la ventana 2025-2026. No es una fecha inventada o elegida por conveniencia dramática. Es el resultado matemático de contar hacia adelante desde la señal astronómica verificada de 2017 siguiendo los ciclos proféticos que el mismo texto del Apocalipsis especifica internamente con referencias a días, meses y años que tienen correspondencia con el calendario hebreo. La NASA estudia el universo con los instrumentos más precisos y sofisticados que la inteligencia humana ha construido. La Biblia describe el plan que existe detrás del universo, según millones de creyentes en todas las tradiciones que la reconocen como texto sagrado. Y en este momento extraordinario y sin precedentes de la historia humana, ambos documentos, el científico y el sagrado, están señalando en la misma dirección, hacia el mismo período temporal, hacia el mismo punto de inflexión en la historia de la civilización. Los científicos de la NASA son personas inteligentes, rigurosas y profundamente dedicadas a la verdad empírica y verificable. No están conspirando para ocultar el Apocalipsis ni para suprimir información profética. Están haciendo su trabajo con la máxima honestidad que su metodología permite. Pero el trabajo de la ciencia tiene límites que la misma ciencia reconoce con honestidad intelectual cuando se le pregunta directamente. No puede responder por qué existe el universo en lugar de no existir nada. No puede explicar por qué las profecías de un texto escrito hace 3000 años coinciden con los datos de los telescopios más avanzados jamás construidos por la humanidad. No puede responder si hay un diseño, una intención, una mente detrás de todo esto. Esas preguntas pertenecen a otro dominio del conocimiento humano. Y ese dominio, en este momento histórico más que en ningún otro de la era moderna, parece estar enviando señales que no se pueden ignorar sin una decisión consciente y deliberada de hacerlo. Lo que sí está absolutamente claro, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, independientemente de la posición que cada persona tenga respecto a la validez o autoridad de los textos sagrados, es esto. Vivimos en un momento de convergencia sin precedentes.
la confluencia de señales astronómicas verificables con datos duros, de ciclos calendáricos sagrados con fundamento matemático real, de alianzas geopolíticas históricamente inéditas que se forman ante nuestros ojos, y de datos científicos sobre amenazas cósmicas reales que los organismos oficiales monitorean con creciente atención, forman un cuadro que ninguna generación anterior pudo ver completo porque ninguna generación anterior tenía simultáneamente los telescopios, los ordenadores, los satélites, los modelos matemáticos y el acceso a la información para verlo todo al mismo tiempo. Nosotros sí podemos verlo, todo, junto, en tiempo real. Y la pregunta que cada uno de ustedes debe hacerse esta noche, después de escuchar todo lo que hemos analizado, no es si la Biblia tiene razón, o si la NASA lo sabe, o si todo esto es una serie de coincidencias extraordinarias. La pregunta es mucho más personal y mucho más urgente que eso. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? ¿Qué decisiones vas a tomar a partir de hoy? ¿A qué le vas a dar prioridad en tu vida? Porque si hay algo en lo que el texto sagrado y la ciencia convergen con total y absoluta unanimidad, es en esto. El tiempo es finito. Esta verdad fundamental, que ha estado disponible para todos desde el principio de los tiempos, alcanza picos de relevancia ineludible en ciertos puntos cruciales de la historia humana. Hay coyunturas específicas donde la confluencia de eventos, observaciones y señales se alinea de tal manera que esta verdad se convierte en algo imposible de descartar o ignorar. En esos momentos decisivos, todas las indicaciones apuntan con una claridad asombrosa en una única dirección, haciendo que el acto de desviarse o fingir no ver conlleve un costo incalculable, no solo a nivel personal sino colectivo. Y basándonos en el exhaustivo análisis de las diversas señales, predicciones y datos que hemos revisado y profundizado a lo largo de esta noche, elementos que van desde interpretaciones de antiguos textos sagrados hasta posibles observaciones científicas contemporáneas, como las que hipotéticamente podría tener la NASA sobre eventos celestiales, este preciso momento histórico, el que estamos viviendo ahora y que se proyecta hacia 2026, bien podría ser catalogado como uno de esos instantes trascendentales. La evidencia acumulada sugiere que nos encontramos en la cúspide de un despertar o una revelación donde la verdad que siempre ha sido universal se manifestará con una potencia y urgencia que forzará a la humanidad a confrontarla. Este es un llamado a la conciencia que por su intensidad y claridad ya no puede ser silenciado ni racionalizado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.